Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Este Evangelio, podemos decirlo así, para los avanzados. Según el cardenal Martini, él decía de esta manera: porque es un evangelio reelaborado, muy bien pensado, ya sobre los otros dos, ¿verdad?, que tenemos por delante, que sería San Marcos y luego San Mateo, en el orden cronológico. Y luego entonces San Lucas nos presenta este evangelio de primera, podemos decir. Estamos en el capítulo 9 hablando sobre la transfiguración del Señor. Nosotros decíamos que aquí en esta transfiguración Jesús, que lleva a estos tres discípulos más importantes que encontramos en toda la narración del Evangelio, no solamente de Lucas, ¿verdad?, sino que en los Evangelios de por sí, Pedro, Santiago y Juan. Y aquí estos discípulos que le ven a Jesús transfigurarse, o sea, es decir, están participando de esta experiencia, los discípulos no entienden. Han vislumbrado en un instante la gloria de Jesús. Es decir, el autor sagrado está insistiendo mucho sobre el aspecto de la gloria de Jesús. Porque habíamos hablado de la cruz, habíamos hablado del sufrimiento, habíamos hablado de situaciones bien concretas que se tienen que asumir en el caminar histórico del hombre. La armonía que supone la presencia de Dios. Estamos hablando de la gloria, de la armonía que supone la presencia. Dios entonces es el que trae esa armonía en nuestra vida. También estamos hablando de la plenitud del viejo pueblo israelita. También es interesante esto, plenitud. Es decir, el cumplimiento de todo lo que el Señor había prometido durante todo el Antiguo Testamento. Entonces es una plenitud del viejo pueblo israelita. Por eso quisieran eternizar este momento. Qué lindo que es esto. Esto es muy hermoso, ¿verdad? Entonces llegamos a la gloria, llegamos y queremos eternizar este momento, porque ciertamente que llevar la cruz cada día y seguir a Jesús no es fácil. Ciertamente que nos duele, nos pide empeño, nos pide sacrificio. Y por eso viene esta frase, ¿verdad?, que los discípulos dicen así: hagamos 3 tiendas. Pues es bueno estar aquí. Qué bueno es estar aquí. Hagamos 3 tiendas. Sin duda es bueno el estar ahí, pero olvidan que esa meta vislumbra, implica el caminar de un éxodo. Vuelvo a repetir. Vislumbra todo esto, nos está enseñando que todo esto implicó un caminar, tener que haber hecho un éxodo, tener que haber luchado, tener que haberse
esforzado. Es el esfuerzo cotidiano, el esfuerzo del hombre como tal. Por eso es necesario que despierten y se encuentren solos con Jesús en el camino de la vida. Es necesario que se despierten. Estaban como dormidos, ¿verdad?, cuando ven esa gloria, pero esa gloria que se vislumbra ahora nos llama también al despertarnos de nuevo. Cuando nosotros vemos que hay esa promesa realizada y que está también de cierta manera en nuestras manos, porque somos nosotros quienes vamos a empeñarnos para llegar a lo esencial y lo fundamental de la propuesta, entonces después nos damos cuenta que al despertar nos encontramos de nuevo o le vemos a Jesús ahí, solo, con el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Es decir, en la medida en que nosotros nos esforzamos, que luchamos, que procuramos, ciertamente que eso nos lleva también, de cierta manera, a una cierta soledad. Nos encontramos solos, encontramos a Jesús solo con Jesús. Se han esforzado por curar a un niño enfermo y expulsar al diablo. No han podido. La iglesia se siente impotente. Se esfuerza y no puede. Es verdad, el camino es pesado. No puede. No puede alcanzarse de pronto el final de un problema, la dicha. Formamos parte de una generación incrédula y torcida, pero ¿tendremos que darnos por vencido? De ninguna manera. Jesús está detrás y Jesús puede. Por eso, aunque parezca que ya nadie es capaz de resolvernos un problema, aun cuando todo nos induzca a pensar que no hay remedio, podemos y debemos acudir más hacia el fondo, a ese Jesús que alienta en nuestra iglesia. Ahí está, entonces, podemos recurrir a algo más. Eso es lo que siempre aquí el momento y la narración de la transfiguración nos quiere enseñar. Esta es la verdadera enseñanza. Podemos recurrir a algo más, no podemos quedarnos. Upeago dice en la ñandeña y monguetano allá, opita y molde, ve ahí la gente, opita y molde, ahí dice la opita y molde, quiere decir que nos salió, nos expandió. Entonces había algo que le estaba sujetando, no le dejaba expandirse. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. A pocos pasos del Panteón, en pleno centro de Roma, se sitúa esta discreta tienda de discos. Y entre sus clientes más fieles tienen nada menos que un papa. Francisco sorprendió a los dueños del negocio con esta inesperada visita. En realidad es un viejo conocido. ¡Santo Padre! No vino a comprar discos, vino para bendecir el local. Fue nuestro cliente y vino a visitarnos. Tiziana Espósito es la hija de los dueños de la tienda. Dice que el Papa venía a comprar música en sus años de arzobispo de Buenos Aires y también como cardenal, aprovechando sus viajes a Roma. Sentí una emoción inmensa, no lo sé describir. Ver al Papa que pasa por la puerta de la tienda es una gran emoción. Lo conocía de antes y por eso al verlo ahora me produjo una gran impresión. Este negocio vende música de todos los tipos y para todas las edades, y Francisco se ha mantenido fiel a sus gustos musicales. Solo música clásica, lui ascolta música clásica. Solo música clásica. Él escucha música clásica y concretamente le apasiona la ópera, las grandes voces. Esta vez el Papa no compró ningún disco. Fueron los propietarios quienes le regalaron una caja de CDs de música clásica, porque aunque pasen los años, los gustos se mantienen. Francisco ha acogido en el Palacio Apostólico a una delegación francesa de Acción Católica que ha peregrinado hasta Roma. En el encuentro, 40 laicos y sacerdotes presentaron la realidad católica de Francia al Papa y el momento por el que está pasando la Iglesia. La vie de notre pays, vous le savez, Saint-Père, est à situer dans le contexte d'une société fragilisée par la crise sanitaire que nous traversons tous, par aussi de nombreuses tensions sociales et également dans la période difficile que connaît notre Église à la suite de la publication du rapport Sauvé sur les abus sexuels dans l'Église.
Francisco les insistió en la llamada a ser peregrinos de hoy. Recordó que el estilo de acción católica es ver, juzgar y actuar con el conocimiento del pasado, pero la vista puesta en el futuro. Ricordiamoci in proposito che la sinodalità non è una semplice discussione, non è un aggettivo. Non mai aggettivare la sostanzialità della vita. Son una representación de los más de 40 movimientos que integran Acción Católica en Francia y por primera vez en su historia se han unido en su visita apostólica y en la preparación del sínodo. Estaba lleno de gente. Francisco reflexiona sobre la paternidad en nuestros días en una entrevista con el Diario del Vaticano, el Osservatore Romano. En la entrevista aconseja a los jóvenes de hoy, que se convertirán en los padres del mañana, que se pregunten qué padres han tenido y qué padres quieren ser. Les dice, no deben dejar que su papel paternal sea el resultado de la casualidad, sino que deben decidir conscientemente de qué modo amar a alguien, de qué modo responsabilizarse de alguien. El Papa dice que ser buen padre consiste en colocar a los hijos en condiciones de asumir las propias responsabilidades, de ejercer la propia libertad, de hacer elecciones. Él mismo reconoce que la tarea es complicada. L'amore è prendersi carica degli altri. L'amore non è suonare violini lì, tutto romantico, no? No, l'amore è lavoro. El Papa también recuerda que un verdadero padre no te dice que irá siempre todo bien, sino que cuando las cosas no irán bien, podrás afrontarlas y vivir con dignidad esos momentos, esos fracasos. Francisco señala que el buen padre es el que sabe retirarse cuando los hijos van creciendo, para que su hijo pueda emerger con belleza, con su singularidad, con sus elecciones, con su vocación. En toda buena relación, el Papa dice que es necesario renunciar al deseo de imponer una imagen desde arriba, una expectativa, una visibilidad, una forma de llenar la escena completa y constantemente con excesivo protagonismo. Francisco dice que estas características deben ser adoptadas también por la Iglesia, que debe desarrollar la paternidad y enseñar a tomar decisiones. Que trabaja todos los días para educar a sus hijos. Niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales
con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Qué son los pecados capitales? Los pecados capitales, o vicios también le decimos capitales, son aquellos a los que la naturaleza humana, ya de por sí caída, está principalmente inclinada. Es por eso que es muy importante para todos que cuando deseamos avanzar en este camino de santidad de nuestra vida cristiana, aprendamos a detectar cuáles son estas tendencias que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y así también entonces poder examinar sobre nuestra propia vida estos pecados. Los pecados capitales, según Santo Tomás de Aquino, que tenemos en la Suma Teológica que él escribe, él nombra 7 vicios capitales: el orgullo, la avaricia, la gula, la lujuria, la pereza, la envidia, la ira. Estos son los 7 vicios capitales o pecados capitales. Pero atención, una palabra muy importante que nos puede confundir: el término capital no se refiere aquí a la magnitud del pecado, o sea, a la grandeza, porque es muy grande, entonces en ese sentido, no, sino que más bien es porque esto están al frente de todo. Capo quiere decir cabeza, está al frente de todo, y entonces esto origina otros pecados como consecuencia. Entonces esto es muy importante, ¿verdad? Porque estos 7 pecados capitales que están al frente como originadores de otros pecados es lo que después nos llevan a realizar tantas cosas negativas en nuestra vida, contra nosotros mismos, contra los demás y contra Dios. De acuerdo a Santo Tomás en su Suma Teológica, como decimos nosotros, este gran pensador cristiano, él dice que un vicio capital es aquel que tiene un fin excesivamente deseable, ¿verdad? De manera tal que en ese deseo el hombre comete muchos pecados, uno detrás de otro, ¿verdad? Todos los cuales se dice son originados por ese vicio que es la fuente principal de lo que nosotros decimos en este caso los 7 pecados capitales, los 7 vicios que están al frente y que son originadores de otros pecados. Lo que se desea o se rechaza, ¿verdad?, en los pecados capitales puede ser material o también puede ser espiritual, nos dice Santo Tomás. Puede ser también real o puede ser también algo imaginario, que nosotros simplemente lo pensamos, que nosotros simplemente lo tenemos en la cabecita, pero en la realidad no lo tenemos así tan palpable, pero somos nosotros quienes vamos creando. Evidentemente que después las consecuencias quedarán también plasmadas en una realidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Estábamos definiendo los pecados capitales o los vicios capitales. Hoy queremos comenzar con la primera que tenemos dentro de esta lista. Este vicio es la soberbia o el orgullo, le llamamos nosotros. ¿En qué consiste? Y es una estima de sí mismo, excesivamente, ese amor propio indebido al final de cuentas, ¿verdad? Que busca más bien entonces la atención y pone en antagonismo directamente con Dios. Esto es como nos define la misma Iglesia Católica en el Catecismo Católico. Para vencer el primer pecado capital o el vicio capital del orgullo, tenemos la virtud de la humildad. Como decía San Agustín, la vida cristiana se caracteriza por 3 elementos, decía. Número 1, humildad. Número 2, humildad. Número 3, humildad. Fíjense, San Agustín que nos habla de esta manera. ¿Por qué?
porque la virtud moral por la que el hombre reconoce que de sí mismo solo tiene la nada y el pecado. Todo es un don de Dios y eso lo reconocemos nosotros. Todo depende de Dios y dependemos nosotros y a quien nosotros debemos toda la gloria. El hombre humilde no aspira realmente a grandezas personales que el mundo sobre todo admira, el mundo sobre todo siempre nos está diciendo que es lo elemental y lo fundamental, ser grandes ante los hombres. Sin embargo, para Dios no es así. Lo mayor y ese valor superior es conocernos a nosotros mismos ante Dios, anonadarnos y conocer nuestra propia limitación. Entonces no estamos en competencia con Dios. El hombre se ve a sí mismo y ve al prójimo ante Dios. Y es así cuando nosotros estamos libres para estimar y para dedicarnos al amor y al servicio. La humildad, por lo tanto, no solo es oponerse al orgullo, sino que también es a la autoadyección, también es decir, a la autohumillación. Nosotros tenemos que ser capaces de reconocer, ¿verdad?, nuestra poquedad. Y con esto entonces se dejaría de reconocer los dones de Dios y la responsabilidad de ejercitarlos según su voluntad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Este pasaje nos ayuda y nos anima también a nosotros hoy. Ciertamente que es la comunidad judeocristiana que se encontraba haciendo todo el esfuerzo, ciertamente, en esta puja, en esta lucha. Recordemos que es una comunidad que está naciendo, es una comunidad primitiva. Es la comunidad judeo-cristiana, vienen del judaísmo, entienden que en la persona de Jesús se ha realizado todo lo que ellos estaban esperando, todo lo que en el Antiguo Testamento había sido prometido, pero no es fácil. Siempre encontraremos dificultades, siempre encontraremos el mal, y esto es lo que ellos están encontrando. Y por eso cuando nos está hablando aquí en realidad dice, maestro, por favor, mira a mi hijo, el único que tengo. Mira a mi hijo, el único que tengo. Es decir, se está refiriendo a esta comunidad, se está refiriendo aquí a la relación que existe verdaderamente entonces entre ¿quién? Entre el judaísmo y este judeo-cristianismo que está naciendo y por lo tanto se apodera de vez en cuando también, es decir, estamos comenzando a luchar, estamos comenzando a traer el reino de Dios, estamos proponiendo el reino de Dios, pero no siempre nos encontramos todo, como decimos nosotros, dulce de leche y todo fácil, sino que nos encontramos ante una situación difícil, una situación con la que tenemos que empeñarnos y tenemos que luchar continuamente. Se apodera de él y se pone a gritar, lo sacude con violencia y le hace echar espuma por la boca. Esto el autor sagrado está queriéndonos mostrar y está queriéndonos decir que también esa primera comunidad cristiana que luchaba, que se esforzaba, esa primera comunidad cristiana que procuraba traer el evangelio, tenía que estar en una puja continua con el judaísmo. Cuando muchos entraban en esta primera comunidad que nosotros, según San Juan, sobre todo se le llama la comunidad ad intra, la comunidad judeocristiana, la que ha entendido que en Jesús se ha realizado todo el Antiguo Testamento, que están viniendo del judaísmo, se encuentran con una dificultad tremenda. No piensen que todo es fácil para la primera comunidad cristiana, que está entendiendo y que está reflexionando y dice aquí, en Jesús de Nazaret, Dios ha cumplido sus promesas. Y por eso entonces a duras penas se aparta de él, dejándolo extenuado. Es una comunidad que sufre, una comunidad perseguida, una comunidad que se encuentra continuamente en esta lucha.
Y luego dice, le pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Aquí entonces está también el hecho de que los discípulos de por sí quieren cumplir, quieren responder. Y todos se esfuerzan, ¿verdad?, por dar una respuesta, pero no siempre se consigue. No siempre entonces todos, todo lo que se hace o todo lo que la comunidad cristiana primitiva está presentando es respuesta para esa situación que ellos están viviendo. No pudieron. Y ahí viene entonces la segunda partecita. Y aquí viene primero un yeya oya de verdad de parte de Jesús. Pero esto se está presentando a la comunidad. Es decir, comunidad, no pierdan la calma. Comunidad, no se desanimen. Comunidad, esfuércense, sigan luchando, esfuércense. Entonces cuando dice aquí, le pedí a tus discípulos, ellos no pudieron, entonces Jesús le responde, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes y tendré que soportarlos? ¿Hasta cuándo estaré con ustedes y tendré que soportarlos? Es decir, yo, Jesús, ¿verdad? El que está hablando dice, mira que yo eso ya he dejado en manos de ustedes. Ustedes son los famosos alter Christi, ustedes son los otros Cristos. Ustedes son ahora mis seguidores. Son ustedes ahora quienes tienen que expulsar a los demonios, tienen que cambiar la mentalidad de esta generación, de este mundo. Pero al final de cuentas, ustedes se están desanimando. Ustedes no pueden desanimarse. Ustedes tienen que esforzarse, ustedes tienen que luchar, ustedes tienen todo lo necesario para vencer al mal. Y por eso les llama así, generación incrédula y perversa. Esto también para nosotros es un llamado muy importante, ¿verdad? O sea, cada uno de nosotros es llamado por Dios para que podamos luchar, para que podamos empeñarnos y para que también nosotros podamos vencer al mal. Tenemos una responsabilidad muy grande. Volvemos enseguida con más en de Yarañe Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. El quinto vicio capital es la gula.
¿Y qué es la gula? La gula es el deseo desordenado por el placer conectado con la comida, con la bebida. Y este deseo puede ser pecaminoso de varias maneras. Una primera manera es comer o beber muy en exceso de lo que el cuerpo necesita. Lo primero. Segundo es cortejar también el gusto con ciertas clases de comidas, a sabiendas que va en detrimento de nuestra propia salud. Un tercer criterio para conocer si es gula es también cuando consentimos ese apetito por comidas o bebidas costosas, especialmente cuando una dieta lujosa está fuera del alcance económico. Un cuarto criterio es el comer o beber vorazmente, ¿verdad? Dando más atención a la comida que a los que están compartiendo conmigo ese momento de encuentro. Un quinto criterio que nos hace entender a ver si estamos en la gula es cuando se consumen bebidas alcohólicas hasta el punto de perder el control total de la razón. O sea, yacaú, la intoxicación injustificada que termina en una completa pérdida de la razón. Eso es un pecado mortal, eso es gula. Y ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer para vencer este pecado capital? La templanza, esa es la palabra, templanza, es decir, moderación en el comer y en el beber. Esta es una de las virtudes elementales y fundamentales. Vence al pecado capital de la gula. Y esta virtud de la templanza conduce también a evitar toda clase de exceso, el abuso de la comida, el abuso del alcohol, el abuso del tabaco, el abuso incluso de las medicinas. Quienes, por ejemplo, en estado de embriaguez o por aflicción inmoderada, de velocidad, por ejemplo, en un vehículo, ponen en peligro la seguridad de muchas personas y también la seguridad propia de su vida. Imagínense en el mar, en la piscina, en el aire, en lugares donde nosotros nos encontramos alcoholizados. Ciertamente que es un peligro para los demás y también es un peligro para nosotros mismos. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Quiero ser como tú, María, alabar a Jesús con mi vida, dar un sí sin reservas y sin miedo. Confiar en la voluntad de Dios. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú y amar y abrazar la cruz como tú. Caminar en santidad de tu mano, vivir protegida bajo tu amparo, tener tu mirada llena de paz,
hacer todo con amor y humildad. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú, y amar y abrazar la cruz como tú. Abrazar la cruz como tú. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos con la teología de San Lucas. Estamos mirando aquí cómo Jesús cura a este niño epiléptico, podemos decir, o este niño endemoniado. Luego podemos seguir con los versículos siguientes. Estamos ya del 43 en adelante, capítulo 9 siempre. Viene el segundo anuncio de la pasión. Mientras todos se admiraban de las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: escuchen esto que yo les digo. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras. Su sentido les estaba velado de manera que no podían comprenderlas y temían interrogar a Jesús acerca de esto. Entonces, el Señor, que lo ha podido todo, es el que afirma de nuevo su palabra. El Hijo del Hombre ha de ser entregado. El Hijo del Hombre ha de ser entregado. Y no le entienden de nuevo. No le entienden porque buscan gloria y quieren ser mayores que los otros. Eso entonces lo que va a venir a continuación, la verdadera grandeza del 46. Entonces se les ocurrió preguntarse quién sería el más grande. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, tomó un niño y acercándolo les dijo: el que recibe a este niño en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe a aquel que me envió, porque el más pequeño de ustedes, ese es el más grande. Bueno, entonces aquí el Jesús que lo ha podido todo es el que afirma de nuevo entonces su palabra. El Hijo del Hombre ha de ser entregado. Es la segunda vez, segunda repetición. ¿Por qué se repite? Y justamente la entrega. Porque es así, y para entender, y entender en qué consistía el mesianismo de Jesús. La misma comunidad, porque es la comunidad la que está escribiendo y está reflexionando, ¿verdad? Entonces, para que ellos mismos puedan entender la repetición. La repetición es importante, la repetición es la que ayuda. No le entienden porque buscan gloria entonces y quieren ser mayores que los otros. No han llegado a descubrir que sus palabras nos mostraban precisamente lo contrario. Quien se haga y sea el más pequeño entre ustedes, ese es el más grande. En esto entonces el Señor, ¿verdad?, que a eso quiere llegar, ¿verdad?, en el 48. Dice, y les dijo: el que recibe a este niño en mi nombre me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe a aquel que me envió, porque el más pequeño de ustedes, ese es el más grande. Ser grande significa entonces desde este momento servir. Eñemoí, ayeva, pendera pisha, oikotebeba menguana. Importante no es quien tiene, sino aquel que necesita y al que todos han de dirigir su ayuda. Aquel que necesita y aquel a quien todos tienen que dirigir su ayuda. Quien recibe en mi nombre a un niño, a mí me recibe. Quien me recibe ha recibido a quien me envía.
El Padre está en Jesús, pues le ha enviado de una forma semejante. Está Jesús, en quien es niño y necesita. Aquí también nosotros encontramos muy bien, ¿verdad? El Padre está en Jesús, es Dios entonces el que está actuando. Pues le ha enviado de una forma semejante. Está Jesús, en quien es niño y necesita. Esta es una de las teologías maravillosas, ¿verdad?, del Evangelio de por sí. La propuesta de encontrar, de saber y conocernos a Dios. Lo vemos, lo sentimos, lo recibimos ¿dónde? Lo recibimos justamente en el hermano, en el prójimo. ¿Verdad? Y entonces, desde este momento entendemos que lo esencial y lo fundamental para la vida cristiana será el servicio. Será el servicio. San Juan Bosco justamente decía eso a sus jóvenes, ¿verdad? Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Es decir, que aquí nosotros tenemos una frase maravillosa que nos hace una síntesis, ¿verdad?, de lo que estamos mirando aquí. Con esto parece aclararse el rostro de Jesús. Le han llamado el Mesías y no quiere rechazar esa palabra. Le han llamado el Mesías. Y no quiere rechazar esa palabra. Jesús no quiere rechazar esa palabra. Sin embargo, y de inmediato, ha señalado que el sentido de ese título es distinto. Repasemos esto, recordemos esto. El título, ¿verdad?, es distinto. Ha señalado que el sentido del mesianismo cambia significado. O por lo menos así como ellos estaban entendiendo qué significado le daban al Mesías, ¿entienden? Era un Mesías que viene, que nos libera, que hace prácticamente todo por nosotros. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que aquí, en este caso, cambia totalmente, entonces cambia todo este sentido. El título es distinto. No es Mesías, ¿verdad?, porque viene a dominar de una manera victoriosa y aparente, ¿verdad? No es por eso. Este Mesías es porque traza un camino de fidelidad que le conduce hacia la muerte y por la muerte al Padre. Entonces esto es importante, ¿verdad? Entonces, que le conduce al Padre. Y esto le conduce a la muerte, y esa muerte es la que conduce entonces a Dios Padre. Entonces tenemos que tener en cuenta que estos son los elementos fundamentales, esenciales, que encontramos aquí en esta teología de San Lucas. Es enviado porque forma en torno suyo un campo de presencia y fidelidad en que los hombres pueden tomar parte en su camino. Es enviado de Dios y su destino se dirige hacia la muerte. El destino de Jesús entonces que se está dirigiendo hacia la muerte. Y ese será el servicio pleno y absoluto para sus hermanos, para la humanidad, para nosotros. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor y como siempre el Señor que viene a nuestro encuentro. Hoy en este día leemos del segundo libro, estamos comenzando de Samuel, capítulo 1, 1-4, luego 11-12, luego 19 y del 23 al 27. En aquellos días, al volver de su victoria sobre los amalecitas, David se detuvo 2 días en Siselac. Al tercer día de la muerte de Saúl, llegó uno del ejército con la tropa hecha jirones y polvo en la cabeza. Cuando llegó, cayó a tierra postrándose ante David. David le preguntó: ¿de dónde vienes? Respondió: me he escapado del campamento israelita. David dijo: ¿qué ha ocurrido? Cuéntame, él respondió: pues que la tropa ha huido de la batalla y ha habido muchas bajas entre la tropa y muchos muertos. Y hasta han muerto Saúl y su hijo Jonatán. Entonces David agarró sus vestiduras y las rasgó, y sus acompañantes hicieron lo mismo. Hicieron duelo, lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor, por la casa de Israel, porque habían muerto a espada. Y así continúa esta historia, queridos amigos. Es la muerte de Saúl, el acérrimo enemigo de David. Pero sin embargo, fíjense cuál es la actitud de David ante la muerte de Saúl e incluso del heredero que era Jonatán, que era el hijo de Saúl, incluso muy amigo suyo, ¿verdad? En este caso, si fuésemos nosotros, ¿cómo reaccionaríamos? Alguien que te está persiguiendo, alguien que está detrás tuyo, alguien que incluso quiere tu muerte, porque Saúl estaba buscando la muerte de David. Sin embargo, David no reacciona en forma negativa, al contrario, se rasga las vestiduras, hace duelo por el rey, es decir, por el ungido del Señor. Estas son actitudes muy profundas y son actitudes muy maduras, queridos amigos. Es poner en manos del Señor nuestra propia historia. No siempre es fácil, pero el Señor nos da una lección magnífica. El Señor nos enseña entonces la convivencia, el respeto, también el saber defendernos, evidentemente, pero no buscando venganza. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San Vicente Mártir es el patrón de la Archidiócesis de Valencia y también de Valencia capital, donde murió sin renunciar a su fe tras ser torturado en el año 304 durante la persecución ordenada por el emperador romano Diocleciano. San Vicente fue nombrado patrón de Valencia por el rey Jaume I, tras recuperar la ciudad de manos musulmanas. El rey consideró que la victoria sobre los árabes se debió a la intercesión del santo y en agradecimiento por su ayuda lo designó protector de Valencia. En la ciudad de Valencia, además de ser su patrón, San Vicente Mártir es también patrón del gremio de sastres y modistas.
silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un paso nuevo seré si me construye tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús, llena mi vida de luz, que no me faltes, Jesús. En el silencio te abro mi corazón. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento y estamos reflexionando en este momento sobre el Evangelio de San Lucas. Estamos haciendo esta reflexión del capítulo 9. Estábamos del 49 hasta el final. Juan, que se dirige a Jesús y le dice: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios, ¿verdad?, en tu nombre. Y queríamos impedírselo. No está con nosotros, no está en nuestro grupo. Y entonces Jesús le dice: no se lo impidan, porque el que no está contra ustedes está con ustedes. Ciertamente que aquí hay una pequeña corrección, ¿verdad? Porque también nosotros aquí podemos confundir esa primera parte, ¿verdad? Si nos quedamos solo en la primera parte, porque aquí podemos decir que todo vale. Vale tudo. Vale tudo, vale tudo. Todo vale aquí, todo vale. Hoy miente, oima, vale. No, señor. No es cuestión de tudo vale aquí.
aquí tenemos que mirar justamente lo que hace que la comunidad pueda crecer. Anunciar a Jesucristo no es para dividir a la comunidad. Cuando nosotros, en nombre de Jesucristo, comenzamos a dividir la comunidad, ciertamente que no estamos haciendo lo que dice aquí. Aquí cuando dice, donde hemos visto a uno que expulsaba demonios, dice, expulsaba demonios. Quiere decir que estaba liberando al hombre. Quiere decir que estos estaban liberando a las personas de sus ataduras. Estaban liberando del egoísmo. Estaban liberando de lo que es sectario. Estaban liberando de lo que es solamente ese mundo apuajorecuestente, ¿verdad? Esto quiere decir liberar, liberar verdaderamente al hombre y a la persona. Pero entonces, por eso tenemos que mirar, ¿eh? Hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre. Tratamos de impedírselo, pero en este caso no hay por qué impedirle, porque él está haciendo una acción que une, está haciendo una acción que libera, una acción que a la larga sí o sí está llevando a la unión, al diálogo. Yahshua Bella al ecumenismo está llevando, al entrar en la propia comunidad. Pero entonces, cuando yo digo que estoy liberando, pero sin embargo lo que estoy haciendo es creando ronchas y estoy creando cizañas para la comunidad, estoy plantando y diseminando cizañas dentro del reino de Dios, dentro de ese campo de trigo, entonces sí, estoy haciendo el mal, estoy haciendo el mal. Por eso que hay que mirar bien, ¿verdad? Pero no tiene que haber ninguna intolerancia cuando nosotros, así como el Papa Francisco, ¿verdad?, nos insiste tanto y nos habla tanto de esa iglesia que tiene que ser en salida. En realidad es muy linda esa expresión. A mí por lo menos me encanta, me gusta, porque nos hace entender lo que dice el Evangelio, simplemente, ¿verdad? No es también que está inventando cosas nuevas, sino que una forma muy plástica y una forma muy linda de decir y darnos a entender que indica tú y la ya pestaña en bot, aire acondicionado, hueve, ya aupebe, ya caiú, ya tereré, ya ula, ya ua, pero al final de cuentas, da ya cu, da ya hay. Mábalo y con te vean Andrés, ni da ya hay cuapona y mábalo y coña en día mábalo. Tenemos que entender que esto es fundamental, ¿verdad?, para todo cristiano. Esto es esencial porque esto tenemos que conocer bien y desde ahí tenemos que movernos. Y entonces, todo esto que veníamos diciendo desde el comienzo del capítulo 9, que nos hablaba de la misión de los 12, hay una misión, ¿verdad? Hay un envío. Pero recordemos que este envío, cuando comenzamos a decir, cuando comenzamos a anunciar esa buena noticia, vamos a encontrar muchas incertidumbres por todas partes. Muchas personas que se van a preguntar, ¿quién es ese? Era una de las preguntas cruciales en este capítulo 9. Oye, por ando digo, hay Maico Pea, hay po Jesús dalle, Maico hay po. Herodes luego uno de los primeros, ¿se acuerdan? En el capítulo 9, versículo 7. Pero claro, ahí entonces viene una respuesta y se le presenta. Pero miren cómo se le presenta. En realidad nosotros podemos pensar que es la multiplicación de los panes, ¿verdad? Pero aquí no es tanto la multiplicación de los panes, ¿verdad?, sino que el fruto de una comunidad que es capaz de multiplicar los dones de Dios. Eso es lo que quiere decir aquí. Multiplicación de los panes significa eso, porque el pan pues es lo básico, es lo esencial y es lo fundamental para la vida. Y entonces aquí es la multiplicación de lo básico, de lo elemental, de lo fundamental de la vida cristiana. Y por eso que te va diciendo cómo hay que hacer. ¿Se acuerdan? 5.000 hombres y después Jesús que le hace sentar de a 50. Era un guapo de a 50. Dijimos ya la solidaridad a la máxima expresión. Número 5. Siempre es solidaridad. El Dios y el todo. Dios con todo lo que nosotros le ofrecemos, porque aquí le ofrecen todo, ¿verdad? Entonces el número 5 es espectacular. 5 panes. Bueno, Dios, o mejor dicho Jesús, que levanta los ojos al cielo, es decir, para la multiplicación y para poder repartir esos dones. Entonces ese gesto, ¿verdad? La semiótica nos explica levantar los ojos. ¿Qué significa levantar los ojos? Y vamos a decir levantar los ojos.
Es esa plegaria a un Dios que actúa en nuestra historia. Y entonces de ahí después viene la consecuencia. Miren que después dice que sobran 12 canastos. Y así sigue. Pero no nos olvidemos. Después de esto viene la presentación y nos dice, atención, no vengan detrás de mí simplemente porque les hago milagritos. Hay condiciones para seguir. Y estas condiciones son exigencias, renunciarse a sí mismo. Y terminábamos diciendo que lo esencial y fundamental, toda esta renuncia es para ponernos a disposición de los demás, es decir, el servicio, característica esencial de la vida cristiana. Si no servimos, como dice esa frase, y termino, queridos hermanos, por el día de hoy, el que no sirve, el que no vive para servir, el que no vive para servir, no sirve para vivir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.